Buenas tardes, me presento, mi nombre es Olga María Acuña, yo soy oftalmólogo, hice mi residencia en la Universidad de Chile y posteriormente hice mi subespecialidad en oftalmología pediátrica acá en Chile, primero en Fundación Oftalmológica Los Andes y luego viajé a Estados Unidos, a Houston, al Texas Children's Hospital, que es dependiente de la Universidad de Baylor, donde hice oftalmología pediátrica y hice después otra subespecialidad de neurooftalmología en el Wilmer Eye Institute en Johns Hopkins, en Baltimore. El objetivo un poco de esta presentación es compartir con ustedes algunas de las experiencias que he tenido al trabajar con pacientes que han sido sometidos a una hemisferectomía a consecuencia de una epilepsia resistente a otro tipo de tratamiento. La desconexión temporooccipital o la lobectomía occipital consiste en el fondo en una separación que se produce desde el punto de vista quirúrgico del lóbulo occipital de otras áreas que puedan presentar actividad anormal y que están generando, por lo tanto, el trastorno epiléptico en este caso. No necesariamente va a haber en todos los casos una necesidad de producir una remoción anatómica del lóbulo occipital, sino que en algunas otras ocasiones se puede producir una desconexión desde la zona que queremos mantener sana, digamos, de aquella zona que está funcionando de manera anómala. Debemos recordar que es en el lóbulo occipital donde llega toda la información del punto de vista de nuestra visión y de ahí entonces la implicancia que pueda tener el afectar con este tipo de cirugías cómo funciona nuestra visión. La visión no es solamente la capacidad que tenemos de identificar con nitidez las imágenes, sino también tiene que ver con otras funciones. Una de ellas también es, por ejemplo, la amplitud con la que vemos las cosas, que es lo que denominamos campo visual. Tiene que ver también con la capacidad de mantener nuestros ojos alineados y de mantener, por lo tanto, una imagen única y que podamos ser capaces de identificar esta imagen de manera tridimensional. Hay también otras funciones que tienen que ver con los movimientos muy finos que se producen con nuestra mirada, que nos permiten, por ejemplo, seguir un objeto, mantener la lectura de manera confortable, etc. Producto entonces de la cirugía, uno de los fenómenos que vamos a presentar o que se va a presentar es inevitablemente una pérdida del campo visual. Esto particularmente se denomina hemianopsia homónima. Quiere decir que si miramos derecho al frente, todo nuestro sector que está a la derecha o a la izquierda lo vamos a perder. Y esto se produce de manera contralateral al área que ha sido sometida a cirugía. Es decir, si el área en el cual se produjo la desconexión o la lobectomía occipital fue del lado izquierdo, vamos a presentar pérdida del campo visual de nuestro lado derecho y viceversa. Si la cirugía afectó el lado izquierdo, vamos a tener una pérdida de la visión del lado contralateral. ¿Cuál es el impacto en el fondo de tener esta pérdida del campo visual? En realidad es bastante significativo, dado que nosotros funcionamos y muchas de nuestras habilidades tienen que ver con el funcionamiento, con la amplitud con que vemos. Entonces esto va a generar ciertas alteraciones desde el punto de vista de la deambulación cuando son niños más pequeños, cuando se enfrentan en lugares nuevos que no conocen, cuando están ya aprendiendo la etapa escolar. En la sala de clases tenemos que poner atención en el fondo cuál va a ser la mejor posición en la cual este niño se va a poder enfrentar al pizarrón, optimizando más la visión de su lado derecho o su lado izquierdo, por ejemplo. Y en la lectura, que también es un elemento muy importante. Nosotros en nuestro idioma, nosotros leemos, por ejemplo, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Por lo tanto, si un paciente fue sometido a una cirugía en que se comprometió el lóbulo derecho, la pérdida del campo visual que se va a producir es en su lado izquierdo. Y eso entonces va a generar que con la lectura, cada vez que tengamos que pasar de un renglón al otro,
va a ser más difícil mantener la fluidez de la lectura porque nuestro parámetro donde parte la página la vamos a perder. Entonces, por ejemplo, hay muchos elementos útiles como el uso de ciertas reglas o ciertos dispositivos como marcadores, el uso incluso del dedo que nos permita trazar cuál va a ser el seguimiento frente a la lectura. Si vemos, por ejemplo, que la pérdida del campo visual se produjo en el lado derecho, vamos a ver también, por ejemplo, que las palabras son incompletas. Vamos a ver solamente el principio de las palabras y la continuación no va a ser visible porque existe en el fondo una pérdida de la posibilidad de adquirir la imagen que está presente en el lado derecho de la zona media hacia la derecha. Esto también, por ejemplo, es importante considerar cuando un niño va a la sala de clases. Por ejemplo, si tenemos una pérdida del campo visual izquierdo, lo ideal es que el niño no se siente enfrentando la pizarra hacia el lado derecho, sino que hacia el lado izquierdo, de manera tal de optimizar su campo visual derecho y que maneje de esa manera, de mejor manera, la información que está siendo presentada. Todo este tipo de alteraciones puede ser trabajada y se puede optimizar digamos, el desenvolverse de manera más adecuada con el apoyo de un terapeuta ocupacional que esté especializado en alteraciones visuales. Y eso puede tener una implicancia importante desde el punto de vista del desarrollo psicomotor, sobre todo en los niños más pequeños. También es importante considerar o tratar de optimizar, dadas las circunstancias que conversamos previamente, la agudeza visual. Eso quiere decir la capacidad que tiene o que tenemos todos de poder distinguir la imagen en cuanto a la resolución. Y si un niño, por ejemplo, es necesario que use anteojos, para optimizar su visión de lejos, es recomendable y de esa manera también vamos a optimizar el funcionamiento de su visión. Asimismo, por ejemplo, si hay una pérdida del alineamiento, lo que denominamos estrabismo, que es una pérdida del alineamiento ya sea hacia afuera, hacia adentro, hacia arriba o hacia abajo, eso va a generar también ciertas alteraciones desde el punto de vista de la capacidad de ver en 3D, va a producir pérdidas de la visión de profundidad. Y en muchos casos eso es corregible, dependiendo un poco del momento de presentación, de las características del niño, si es que esta desviación fue tratada, en qué momento apareció. O sea, son varias las variables, pero son todos elementos que podemos manejar de manera de optimizar de la mejor manera posible el desempeño de los niños que han tenido esta cirugía como manejo de su síndrome epiléptico. Gracias.